el Espíritu, siendo Dios, está con nosotros. Y cuando el Espíritu viene, Él trae el fruto del Espíritu y trae cambios a nuestra vida. Ahora, esta promesa de nuestro Señor se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende a la tierra y comienza su ministerio entre los gentiles, entre los cristianos y entre los cristianos. Claro, ese ministerio incluye su morada y llenura de todo creyente verdadero. Por lo tanto, el apóstol Pablo describe la habitación, describe la relación que el Espíritu Santo tiene, describe esa relación que la tercera persona de la Trinidad tiene con nosotros en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. Una vez más, les invito a que vayan allá conmigo. Como ustedes ya saben, cuando les doy una cita, mi expectación es de que ustedes vayan conmigo a leerlo, para que no crean simplemente porque yo les digo, aunque deberían de creerme, pero quiero que lo crean porque lo leen con sus propios ojos, para que ustedes mismos vayan viendo que es verdad lo que les estoy diciendo. Que sean ustedes diligentes como los de Berea, que analizaban la Biblia, escudriñaban las Escrituras a diario para ver si estas cosas son así. Bueno, 1 Corintios 3:16, todos allí espero, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mora en vosotros. Esto quiere decir, una vez más, como recordatorio, cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, en ese momento viene Dios en la persona del Espíritu Santo, representando a Jesucristo y al Padre, a vivir en nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo distinguimos entre la morada del Espíritu y la llenura del Espíritu? Porque hace unos momentos dije que mientras que todo cristiano, en él mora el Espíritu Santo, no todos son llenos del Espíritu Santo, y por lo tanto por eso no muestran pruebas de que son creyentes. Vamos a hablar ahora de la llenura. Ya entendemos la morada, ¿no? La morada ocurre cuando la persona se arrepiente de sus pecados y le pide a Cristo que venga a vivir en él, que le haga se entrega a él, pues, al señorío de Cristo. Pero la llenura del Espíritu Santo es esto, y nada más esto. La llenura del Espíritu Santo es el control ejercitado por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Lo repito para darle énfasis a esta verdad. La llenura del Espíritu Santo es el control ejercitado por el Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Eso es lo único que es la llenura del Espíritu. Hay gente allá afuera que está mal doctrinada, que piensa que la llenura del Espíritu es saltar o brincar o caerse de bruces o caer de espalda y llorar y gritar y cantar y aplaudir y hacer cualquier otra clase de dengue o manifestación, y piensan que eso es la llenura del Espíritu, pero eso no tiene nada que ver con llenura de Espíritu. El apóstol Pablo pone esto muy en claro en Efesios capítulo 5, y vamos allí por favor. Capítulo 5, versículo 18. Quiero que comencemos a leer en el versículo 15 para agarrar el hilo de lo que vamos a estar diciendo. Efesios capítulo 5, versículo 15. Por tanto, tened cuidado cómo andáis. Estamos hablando de una caminata, no de una jornada. Entonces estamos hablando el día de hoy de cómo seguir sobre la pista. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Uy, cómo me gusta ese versículo. ¿Cuántas veces estamos aquí hablando desde este púlpito, enseñando los jueves en la noche, enseñando en otros estudios, y sin embargo la gente es tan necia y hace lo que se le pega la gana en vez de hacer lo que dice la palabra de Dios? Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Versículo 18.
y no os embriaguéis con vino. Ahora, mucha gente, muchos creyentes dirían, bueno, ahí está, entonces aquí la enseñanza principal es no te embriagues, no te emborraches. Esa no es la enseñanza principal, La enseñanza principal no es esa. Vamos a seguir, vamos a releer y luego continuar para ver cuál es la clave, qué es la enseñanza esencial de este versículo. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Esa es la enseñanza principal de este versículo. Porque si tú eres lleno del Espíritu, no vas a embriagarte con vino. Porque si tú eres lleno del Espíritu, vas a mostrar el fruto del Espíritu con todas sus 9 características. Porque si tú eres lleno del Espíritu, vas a hacer toda la voluntad de Dios. Porque si tú eres lleno del Espíritu, no vas a ser necio, no vas a ser insensato, sino vas a ser sabio. ¿Entendemos? Ahora bien, he aquí en esencia lo que nos enseña este pasaje. Dado a que el Espíritu Santo mora en nosotros, debemos de andar con cuidado y debemos de andar como lo que somos, como hijos de Dios y no como incrédulos. Lamentablemente, muchos cristianos queremos permanecer donde estábamos antes y queremos pensar y queremos actuar y queremos vivir y queremos andar en el camino cristiano como andábamos antes de ser cristianos. Y por eso Dios dice, no lo hagas así. Quiero que estés lleno del Espíritu Santo. Quiero que estés bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿podemos nosotros caminar como Cristo quiere que caminemos? ¿Que podemos hacer la voluntad de Dios bajo nuestra propia sabiduría, con nuestra propia fuerza, con nuestra propia inteligencia? Absolutamente no. Esta es precisamente una de las razones por las cuales Dios nos dio el Espíritu Santo. Esta es una de las razones por las cuales Él mandó al Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, para que así el Espíritu Santo obrara su regeneración en nuestras vidas e hiciera nuestra transformación visible a otra gente. Y para que eso sea posible, tú y yo tenemos que rendir el control de nuestra vida al Espíritu Santo y a Él solamente. Tenemos que rendir el control de nuestra vida, de todos los aspectos de nuestra vida, al Espíritu Santo y a Él nada más. Quiero que estén seguros de esto. No hay tal cosa como que yo controlo mi vida y el Espíritu Santo controla mi vida. Eso no existe, no es posible. Es como revolver agua con aceite. O bien, el Espíritu de Dios controla nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras acciones, o nosotros lo hacemos. Pero no puede ser que Dios controla y tú y yo controlamos. Por lo tanto, Pablo da la ilustración y usa el vino como la ilustración. Y dice más bien, hermanos, dense cuenta, cuando uno se embriaga de vino, ¿qué le pasa? Uno pierde el control. Eso es disolución. Eso te lleva a una falta de control, a un cometimiento de toda clase de barbaridades, de tonterías y de pecados. Y por eso, dice Pablo, no te embriagues, para que así, por el otro lado, o sea, al contrario, estés lleno del Espíritu Santo y que Él te controle. Miren, la gente que consume vino va a ser controlada por el vino. Pero aquella persona que permite que el Espíritu Santo asuma poder sobre su vida, va a ser consumida por el poder transformador del Espíritu Santo y siempre va a permanecer sobre la pista haciendo la voluntad de Dios en maneras tangibles y visibles. A estas alturas, pues, quiero presentarles algunos de los abastecimientos necesarios para que tú y yo podamos seguir sobre la pista, caminando con Cristo. Déjenme decirles lo siguiente.
Cuando una iglesia empieza a recibir a personas nuevas, llegan visitantes y empiezan a venir unas cuantas veces, a veces no hay mucha comunión. Y después de que la iglesia empieza a tener más reuniones, más actividades, los hermanos empiezan a conocerse un poquito más. Uno de los problemas, sin embargo, cuando la gente se empieza a conocer más, empieza a tomar más confianza el uno con el otro. Y el problema de tener más confianza es que luego empezamos a tomar más libertades el uno con el otro. Es decir, libertades de decirnos cosas quizá no tan decorosas, quizá no tan respetuosas. Y empezamos a comentar diciendo, mira, ¿te fijaste cómo esa persona no hizo, no dijo, no trajo, no el otro, no aquello? Y empezamos a criticarnos el uno al otro. Porque sentimos esa confianza. Déjenme ilustrar por qué digo eso. En su propia familia, los que están casados, las mujeres no les dicen a sus maridos, o más bien, no me dicen a mí las cosas que les dicen a sus maridos en la forma fuerte que se la dicen a sus maridos. Los maridos no le gritan a su esposa, más bien, no le gritan a mi esposa de la manera que le gritan a su esposa. ¿Por qué? Porque no tienen la misma confianza. Y eso es exactamente lo que pasa dentro de una iglesia. Cuando una iglesia empieza a conocerse más, entonces hay más libertad, o se sienten con libertad de decirse cosas que no deben de decirse, de hacerse cosas que no deben de hacerse, de criticarse acerca de cosas que no deben criticarse. Y por lo tanto, para que nosotros continuemos como iglesia, para que cualquier iglesia cristiana continúe creciendo y continúe vibrante, continúe emocionante, continúe siendo una iglesia amorosa que va creciendo en Cristo, nosotros tenemos que entonces abastecernos de ciertas cosas, de ciertos atributos, de ciertas características, aparte del fruto del Espíritu, que nos van a llevar a ser una iglesia como Dios quiere que seamos. Así pues, déjenme presentarle la primera cosa de la cual tenemos que abastecernos para ser cristianos y permanecer sobre la pista. Y esa primera cosa es la humildad. La humildad. La humildad es la primera cosa tangible y visible, la primera manera en que la presencia moradora y el poder transformador del Espíritu Santo, el poder llenador del Espíritu, se puede dejar entrever en la vida del creyente. Ahora bien, cada uno de nosotros deberíamos de tener una amplia cantidad de humildad para poder permanecer sobre la pista caminando con Cristo. El problema es que la mayoría de la gente, creyente o no creyente, no es humilde. La mayoría de la gente es orgullosa, arrogante, es decir, creen que son mejores que los demás, o por lo menos que la mayoría. Y por eso empiezan las críticas, porque dicen, caray, si yo fuera esa persona, yo lo haría de esta manera, yo traería más comida, yo ayudaría más, yo daría más, yo esto, yo el otro. Porque se comparan con otra gente. Eso no está bien. Es precisamente al hecho de que la gente es orgullosa, que la gente no es humilde, que se preocupan por las cosas de la vida. Puesto que la gente no es humilde, tratan de resolver los problemas y lo tratan de resolver a su propia manera, y por eso andan tan preocupados y tan presionados, y que no haya la puerta, y que no haya la salida, y que no haya esto, y que no haya el otro, y que no pueden dormir, y que no pueden el otro. ¿Por qué? Porque en esas situaciones difíciles, llenos de orgullo, en vez de confiar la cosa a Dios y orar, mejor tratan de resolver ese problema en su propia forma. La gente no ora, porque para poder orar debemos de ser humildes. Debemos de ser humildes nosotros, para poder reconocer que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo, que necesitamos la fuerza de Dios, que requerimos de la provisión de Dios, que nos hace falta la protección del todopoderoso Dios. Miren conmigo el libro de Esdras. Libro de Esdras en el Antiguo Testamento.
Libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Esdras 8, 21. Tremendo versículo que nos habla de la falta de humildad, de la necesidad de ser humildes para poder orar. Miren aquí, Esdras 8, versículo 21. Entonces proclamé allí, junto al río Ahava, un ayuno, para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Está Israel, un grupo de judíos, a punto de salir del cautiverio para regresar a Jerusalén a reconstruir el templo. Y la gente se ha tornado orgullosa, jactanciosa. Y por eso Esdras declara que tienen que tener un ayuno y que tienen que humillarse para venir y orar a Dios. Escúchenme, hermanitos. Si queremos vivir la vida más como Dios quiere, si queremos deshacernos de las preocupaciones y no sentirnos tan presionados y tener los dolores de cabeza y tener los dolores de músculo aquí en los hombros y tener otras enfermedades causadas por la preocupación y la tensión y el estrés, lo que tenemos que hacer es humillarnos y ponernos a orar. En vez de estar tratando de encontrar la solución, ponernos a orar. Es más, una de las razones por las cuales la gente es tan desobediente a Dios es porque la gente es tan orgullosa y piensa que ellos saben mejor lo que es lo óptimo para sus vidas, a pesar de lo que dice la palabra de Dios. Y por eso cuando yo a veces les digo, pero la Biblia dice, me dicen, pero es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo, es que tú no sabes lo que yo he visto, es que tú no sabes lo que yo sé, es que tú no sientes lo que yo he sentido, es que. O sea, me están diciendo que no son lo suficientemente humildes como para creerle a Dios. Y en vez de humillarse y reconocer su incapacidad, en vez de humillarse y reconocer su orgullo, en vez de humillarse y reconocer su propia pecaminosidad al revelarse a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y por ende su necesidad de Dios, no oran y tratan de resolver su problema mediante sus propias fuerzas y sabiduría. No buscan la sabiduría, no buscan la guianza, no buscan el perdón de Dios, sino que hacen lo que les place, y al hacer esto se pierden de las bendiciones que solamente están a una oración de distancia. El Señor Dios hace esto muy claro cuando habla de Israel. Dios está hablando de Israel en 2 de Crónicas 7:14. Pero igual el principio aplica para ti y para mí. Tú y yo necesitamos humillarnos delante de Dios y orar en vez de estarnos preocupando por esto o por el otro o por aquello. En vez de estarnos preocupando por los problemas o por lo que hace la gente o no hace y criticándoles, lo que tenemos que hacer es preocuparnos de humillarnos ante Dios e ir a Él con la petición en la mano, en nuestro corazón, en nuestros labios. 2 de Crónicas 7:14. Y si se humilla, ahí está la condición, ¿no? Y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, primero se humillan y luego oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Sí escucharon eso? Tremendas palabras de Dios mismo. Este es Dios el Padre que está en el trono. Está hablándote a ti y está hablándote a mí. Pon allí tu nombre. ¿Cómo te llames? Ponlo allí. Y si Javier o si Juan o si Regino se humilla, si quien sea, pon allí tu nombre. Si X se humilla,
sobre el cual yo he invocado mi nombre, y ora y busca mi rostro y se vuelve de sus malos pecados, entonces oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y le sanaré su tierra, su casa, su familia, su vida. Si queremos que Dios nos escuche, tenemos que humillarnos. Si queremos llevarnos mejor con la gente en la iglesia, tenemos que humillarnos. En los 70s y 80s se escribieron muchos libros y se dieron un sinfínal de seminarios sobre el tema de la autoestima. La autoestima es un término diseñado por la psiquiatría secular. Es decir, la autoestima no existe en la Biblia. ¿Saben ustedes que la idea de la autoestima es una idea antibíblica? Es un concepto falto de Dios, falto de base divina. Y sin embargo, la gente lo ha adoptado. La idea de la autoestima pobre es que la gente es tan retraída, la gente es tan temerosa, la gente es tan vergonzosa, porque tienen pobre autoestima. Pero quiero decirles que esto es una mentira directamente, totalmente del diablo y del infierno. No hay tal concepto de autoestima en el vocábulo de Dios. Lo que la psiquiatría secular ve como una falta de confianza en sí mismo, una falta de autoestima, es verdaderamente nada más que orgullo. Eso es todo. Es un orgullo que le lleva a la gente a decir: yo no puedo confiar en Dios, no puedo confiar que Él va a hacer lo suficiente para ayudarme. Y por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es retroceder, porque tengo temor de fallar, de fracasar. Quiero decirles algo más. Dios no quiere que tú y yo tengamos autoestima. Lo que Dios quiere que tú y yo tengamos es Dios estima. Lo que Dios quiere que tú y yo tengamos es Dios estima. ¿Saben qué es Dios estima? Bueno, la autoestima es amor por quién. Por sí mismo, ¿no? Pues Dios no quiere eso. Dios lo que quiere que tú y yo tengamos es un amor absoluto por Él. La autoestima es tener confianza en sí mismo. Mas Dios no quiere que confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en ¿quién? En Él. ¿Sí? Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Reconócele en todos tus caminos y Él que enderezará tus veredas. Dios quiere que tú y yo no confiemos en nosotros mismos. Él quiere que confiemos en Él. Entonces no hay tal cosa como autoestima. Dios no quiere que nos veamos a nosotros como capaces. Yo puedo, yo hago, yo vuelvo, yo con mis fuerzas, con mi inteligencia, con mi capacidad. Dios no quiere eso. Dios quiere que nos veamos a nosotros mismos como incapaces. Y solamente tenemos ciertas habilidades o capacidades gracias a que Él está con nosotros y Él nos las da, y Él nos fortalece, y Él nos guía, y Él nos enseña, y Él nos capacita. Por lo consiguiente, el creyente que deja que el Espíritu Santo le controle, que deja que el Espíritu Santo le llene, va a crecer en humildad y va a poder confiar en Dios y va a poder permanecer sobre la pista haciendo la voluntad de Dios, no como insensato, sino como sabio. Porque no va a ser controlado por las cosas de la vida, por los deseos de la vida, por las metas de la vida, por las ideologías mundanas, sino por la palabra y el poder del Espíritu transformador de Dios. ¿Ven qué tan maravillosa es la palabra de Dios? ¡Qué bárbaro! Bueno, la segunda manera tangible, visible, por la cual la presencia moradora y el poder llenador del Espíritu Santo se puede ver en la vida de un creyente que está buscando permanecer en la pista, es la unidad.
la unidad. Es necesario que todos los creyentes que buscan permanecer sobre la pista procuren la unidad. No hay nada más destructivo a una iglesia que la desunidad y la división. Una vez más me repito, la crítica y el chisme son las maneras más fáciles de destruir a los hermanos, de destruir a una iglesia, porque se empiezan a formar bandos, se empiezan a tomar lados, y eso es destructivo para una iglesia. Y en lo que yo sea pastor de esta iglesia, no lo voy a permitir. Aquí no va a haber desunidad. Por lo tanto, el creyente que no está dispuesto a trabajar unidamente, de manera unida con sus hermanos y hermanas en Cristo, no está permaneciendo sobre la pista. Piensen sobre esto. Cuando tú y yo no estamos permaneciendo sobre la pista, esencialmente tú y yo estamos en pecado. Así es. Cuando tú y yo no estamos dispuestos a trabajar en unidad con los hermanos y las hermanas en Cristo, y todo lo que estamos haciendo es poniendo peros y poniendo excusas y criticando a la gente, estamos en pecado. A veces tenemos ideas de cómo se deben de hacer ciertas cosas. Y como dirían allí callejeramente, no hay nadie que nos baje de nuestro macho. O se hace de la manera que yo lo digo, o me voy, o yo no participo. Háganlo como puedan, pero yo no. Eso es desunidad. Eso es desunidad. Eso no lo quiere Dios entre su gente. Eso no lo quiero yo en esta iglesia. Hay solamente una excepción a esta regla, es decir, solamente una excepción, cuando tú y yo podemos decir, ¿saben qué? Yo no lo voy a hacer de la manera que ustedes lo quieren hacer. Y aquí va la excepción. La excepción es cuando lo que busca la gente es algo pecaminoso, o bien es desperdiciar los recursos que Dios nos ha dado. De allí en más, no importa qué sea la cosa que se quiera hacer, si no es algo pecaminoso, si no es un desperdicio de los recursos de Dios, no tenemos que causar división, no tenemos que criticar a la gente, tenemos que trabajar con la gente. Miren, han habido veces aquí, en la iglesia, que ustedes han querido hacer cosas y yo no las he querido hacer, pero yo me guardo mi comentario. Y digo, no, yo no gano ni pierdo con hacerlo de la manera que ellos quieren hacerlo. No afecta nada, no cambia mi predicación, no impacta sobre la gente que está aquí. Son cosas de gusto, cosas de preferencia, ¿no? Algunos, por ejemplo, les gustan los nopales. A mí no me gustan los nopales, ¿no? Pero la gente quiere traer nopales, es que traigan nopales. No, si no traigan nopales, y si traen nopales yo me voy a enojar y yo no voy a... No, traigan los nopales, hombre, cómanselos ustedes, éntrenle. Pero hay iglesias que se dividen, que porque el color de la pintura no les gustó, porque esto, o sea, cosas tan triviales. Nosotros estamos aquí para trabajar juntos, no para pelearnos, no para hacer las cosas cuando nos placen solamente, y cuando no nos placen nos vamos y no queremos estar allí. Vamos todos a Efesios capítulo 4 versículos 1 al 6. Efesios capítulo 4. Dice así, hablando Pablo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. ¿Cómo, Pablo? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Y esta palabra que viene enseguida me encanta: soportándoos unos a otros. ¿Saben qué, hermanitos? El apóstol Pablo sabía que no todo cristiano es una monedita de oro,
que hay hermanitos un poquito plomito. Y por eso dice soportándoos. Quiere decir que ustedes me tienen que soportar a mí y yo los tengo que soportar a ustedes. Dirían los cubanos, aguántame, chico. Soportándoos unos a otros, pero ¿cómo? ¿Refunfuneando? ¿Criticando? No. ¿Cómo? En amor. No me gusta hacer esto, pero vamos a hacer en esta ocasión. ¿Eh? A ver, iglesia, dígame, ¿cómo tenemos que soportarnos? En amor. A ver, todos uniditos, ¿eh? ¿Cómo? En amor. En amor. Versículo 3. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que esforzarnos, tú y yo tenemos que esforzarnos. En vez de esforzarnos por criticar a la gente, por decir dónde estamos en desacuerdo, por buscar salirme con la mía, lo que tenemos que hacer es buscar con toda la energía, con todas las ganas de preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Donde no hay pleitos, donde no hay regaños, donde no hay gritos, donde no hay desacuerdos, donde no hay sentimientos, Es que a mí no me dio tarjeta de invitación personalmente y por eso me siento. ¿Qué? ¿Por un cochino pedazo de papel te vas a sentir? ¿Cómo? Versículo 4. Hay un solo cuerpo. ¿Cuántos? Un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Les gustó? Está precioso, está hermoso. ¿Y cómo es que tú y yo a veces se nos zafa la cadena, se nos zafa la boca, se nos zafa el corazón y queremos andar criticando y hablando mal de la gente y queremos salirnos con la nuestra nada más? ¿Por qué es que a veces nos damos nuestro paquete y los creemos tan cuando no somos ni muy? Imagínense ustedes, especialmente los que tenemos más de un hijo o hijas, ¿cómo nos sentimos cuando ellos empiezan a pelear? Y cuando ellos empiezan a alegarse y a aventarse y a decirse cosas, ¿cómo nos sentimos? Un montón de sentimientos, ¿no? De desesperación, de coraje, de intolerancia. Caray, ¿por qué se están agarrando así si son hermanos, hombre? ¿Y saben qué? Eso es exactamente lo que pasa con Dios. Nada más que multiplíquenlo varios millones de veces más, porque son millones de hijos de Dios que a veces se andan agarrando del cuerno, peleándose, discutiéndose entre sí, criticándose entre sí, sobre cosas que no son importantes, sobre cosas que no tienen consecuencia eterna alguna. Miren, lo único que debe de preocuparnos son las consecuencias eternas. Lo que no es eterno se va a quemar. Así que una iglesia que busca hacer ministerio, es crucial para tal iglesia tener la unidad entre sus miembros. Hay muchas razones por las cuales a veces no hay unidad entre los cristianos, pero quizá la razón principal que hay desunidad, y claro, las fricciones y rivalidades y todo lo demás que resulta de todo ello, que es destructivo a la iglesia, yo creo que lo podemos resumir en una sola palabra: egoísmo. Y por lo tanto, la tercera manera tangible, visible, en que la presencia moradora y el poder llenador del Espíritu Santo se deja entrever en la vida de un creyente verdadero, es cuando éste procura permanecer en la pista y no ser egoísta. Estamos en Efesios, vamos a Filipenses, el libro que sigue después de Efesios, y vamos a ver los primeros 4 versículos. Bueno, vamos a ver el capítulo 2. Dice así, Filipenses capítulo 2: Por tanto,
si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Caray, ahí puedo parar, ¿no? Pero mira lo que dice el versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud, ¿qué? Humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Uy, predícame, Pablo. No debemos de traer más comida a una comida para que vean que yo sí traigo, para que vean que yo sí sé servir. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud, ¿qué? Humilde, cada uno de vosotros, esto está precioso, considere al otro como más importante que a sí mismo. Yo te considero a ti, tú me consideras a mí, ella lo considera a ella y la otra a la otra, más importante que a sí mismos. Todos considerando a los demás como más importante que nosotros mismos. Esa es la unidad, esa es la humildad, esa es la falta de egoísmo. Hermanos, escúcheme, miren lo que dice el versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses. Creo que está claro, ¿no? No buscando cada uno sus propios intereses. A ver, yo voy a ganar antes de que se acabe, porque si no, no voy a alcanzar y no voy a alcanzar. Y yo quiero de eso. Que me sirvan a mí primero. Porque yo sí le trabajo, y los demás no le trabajan, pero yo sí le trabajo, entonces yo me merezco que me den eso. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Tú y yo debemos de buscar los intereses ¿de quién? De los demás. De los demás. Los intereses de los demás. Tú y yo debemos de buscar los intereses de los demás, no los nuestros propios. ¿Ah? ¿Se imaginan ustedes eso? Queda solamente un pedacito de chicharrón. ¿Quién se lo va a comer? Yo me lo voy a comer, porque yo lo he comido. No has comido tú. Es que tú llévatelo. No, tú agárralo. No, pero es que mira, yo creo que tú lo hagas. No, por favor, tú. ¿Qué? Miren. Mientras que el ser retraído y temeroso e indispuesto a confiar en Dios tiene sus raíces en el orgullo, así también el egoísmo tiene sus raíces en el orgullo. La única diferencia es que el egoísmo es orgullo en el otro extremo. Porque el egoísta quiere afirmar, quiere tener su punto de vista, quiere obligar a la gente a que haga lo que él quiere que se haga. Pero vamos a considerar los versículos 5 al 8 de Filipenses 2. Seguimos en este mismo capítulo, pues. Miren lo que dice ahí. Haya pues en vosotros esta actitud. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Miren, escuchen esto, ¿Saben por qué nosotros criticamos a la gente? Porque nos estamos comparando ¿a quién? ¿Hello? ¿A quién nos estamos comparando cuando criticamos a la gente? A ellos, a los que estamos criticando, ¿verdad? Pero miren lo que dice en el versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, lo que tú tienes que buscar hacer es imitar a Cristo. Tú buscas tener la actitud que tuvo Cristo. Tú buscas comportarte como se comportó Cristo. Ahora bien, si tú y yo nos ponemos y nos comparamos con otra gente, siempre vamos a encontrar a alguien
sobre quienes nosotros somos bastante superiores. ¿De acuerdo? Siempre va a haber alguien que va a hacer las cosas un poquito menos, un poquito más peorcito que nosotros. Pero ¿qué tal cuando nos comparamos con Cristo? A ver, compárate con Cristo. ¿Dónde quedamos cuando nos comparamos con Cristo? Y eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, aquí viene, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De esta forma, de esta manera, Cristo se manejó en cuanto al egoísmo. Miren, cuando estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de Dios mismo, estamos hablando del creador del universo, estamos hablando del Rey soberano, del Dios omnisciente, del Dios omnipresente, del Dios omnipotente, todopoderoso, que está sentado en el trono de más alta gloria eterna. Pero Él no fue ni en poquito egoísta. Fue humilde y falto de egoísmo. Él lo dejó todo. Él abandonó todo para venir a la tierra, para humillarse a sí mismo, para salvarte a ti y a mí del pecado, de la muerte y del infierno. Es más, la falta de egoísmo de parte de Dios se ve tan clara en Romanos capítulo 8 y versículo 32. Allí en Romanos se nos dice que Dios lo dio todo, aún hasta su propio Hijo. Y además nos promete que Dios un día, a ti y a mí, que a veces somos tan soberbios, somos tan desunidos, que somos tan egoístas, pero Dios aún así nos perdona y va a compartir con nosotros. Escucha esto, Romanos 8:32. El que no eximió, dice Biblia de las Américas, en Reina Valera dice escatimó. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, los orgullosos, los faltos de humildad, los egoístas, los criticones. Bueno, eso no está ahí en el texto, ¿verdad? Pero se entiende. ¿Cómo no nos concederá también con Él, con Cristo, todas las cosas? ¿Sí? ¿Escucharon eso? Dios un día nos va a dar a compartir con Cristo todas las cosas. Y aquí nos andamos peleando por esto y por lo otro, cosas insignificantes. La cuarta y última manera tangible y visible en que la presencia moradora y el poder llenador del Espíritu Santo se deja entrever en la vida de un creyente verdadero que está permaneciendo sobre la pista, que vamos a ver el día de hoy, es una actitud de perdón. El perdón es una de las cosas que hace más falta en la iglesia, que es tan mal entendido y que a veces es tan menos predicado en la iglesia de Jesucristo. Hay tanto que pudiera yo enseñarles sobre el tema del perdón, pero simplemente quiero señalar algunos puntos sobresalientes. Primeramente, a los creyentes se nos ordena perdonar a los demás. A los creyentes se nos ordena perdonar a los demás. En Efesios 4, versículo 32, dice lo siguiente: sed más bien amables unos con otros. Amables viene de amor, ¿no? Misericordiosos, perdonándoos unos
a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Así que Dios demanda, requiere, espera que tú y yo vamos a perdonar a los no creyentes y aún a los creyentes que te hacen daño y tú dices, caray, pero es que son cristianos y se dicen cristianos y mira lo que me hacen, mira cómo me tratan. Dios no le importa si son cristianos o no son cristianos. Esta expectación, esta esperanza de Dios de parte, o más bien para con nosotros, de que debemos de perdonar a los que nos ofenden, no tiene barreras, no tiene límites, ni tiene condiciones. Simplemente dice aquí el apóstol Pablo y dice Cristo, a secas perdona. Y se acabó. Pero es que no, perdona. Pero perdona. Y se acabó. ¿Sí entendemos eso? ¿Dónde está el pero que vale? ¿Dónde está la excepción? No hay. Jesús mismo nos da el ejemplo de un perdón sin condición. En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores, cuando no nos habíamos arrepentido siquiera, cuando todavía le estábamos escupiendo en la cara. Aún así Dios nos perdonó. Yo he tenido a gente, o he escuchado a gente, o ha habido gente, no sé cómo decirlo de esa manera, ha habido gente que me ha dicho a mí, pastor, es que yo no puedo perdonarle. ¿Y sabes qué? Te concedo la razón. Absolutamente cierto. Tú no puedes. Tú no puedes. Tú y yo no podemos perdonar a nadie por nada, excepto cuando nos dejamos llenar del Espíritu Santo, cuando nos dejamos controlar por el Espíritu Santo. ¿Saben qué es la falta de perdón? La falta de perdón es falta de humildad. La falta de perdón es soberbia, es orgullo, es arrogancia. La falta de perdón es yo no voy a perdonar porque mira lo que me hizo a mí, yo que soy tan importante, yo que valgo tanto. Y algunos dicen, no, no es cierto, no es que yo esté pensando eso. Pues sí, sí, es exactamente lo que estás pensando. Porque si Cristo le perdona y tú no le quieres perdonar, quiere decir que tú te estás poniendo por encima de Cristo. Así que para poder perdonar, uno debe primeramente ser cristiano. Debe uno ser una persona que tiene el Espíritu Santo morando en él. Segundo, para poder perdonar, uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios para que así pueda perdonar, no importa qué haya hecho el ofensor. Miren, yo sé, yo entiendo que hay ofensas tan grandes, mujeres que son violadas, mujeres que son divorciadas, que les pegan los maridos, que les hacen engaños y lo demás. Lo entiendo, hay niñas, hay niños que han sido dados muerte por asesinos. ¿Qué tal todos esos niños víctimas que murieron hace unas semanas en Connecticut? ¿Ustedes creen que para alguno de esos padres es fácil decir, yo perdono a ese fulano que mató a mi niño o mi niña de 6 años, 7 años? Y sin embargo Dios dice, perdónale. Porque yo morí por él en la cruz. Segundo, el perdón tiene que ser pedido. Miren cómo nos dice Jesús en Mateo 6:12. Cristo dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos o hemos perdonado a nuestros deudores. Nosotros no le demandamos a Dios el perdón. Perdóname, ya estuvo. Le pedimos perdón. Y así de igual manera también pedimos perdón de la gente. Y así también perdonamos a la gente. Cuando nosotros ofendemos, no deberíamos de decir, como decimos a veces en español, discúlpame. Espérate, ¿me estás ordenando o me estás pidiendo? No, estoy pidiendo. Ok, entonces pídeme. Y además, disculpa no es la palabra correcta, es perdón. En la Biblia no existe la palabra disculpa. ¿Ok? En la Biblia la única palabra que existe es perdón. En la Biblia no hay I'm sorry. O como dicen los chamados, sorry. ¿Sí? A veces dice, ¿no? A ver, pídele perdón a tu hermanito porque le pegaste. Sorry. Eso no es pedir perdón. Cuando se pide perdón, se pide perdón.
por favor, ¿me puedes perdonar por haberte hecho X o el otro? Así es como se hace, ¿ok? ¿Ya todos entienden? No se dice discúlpame, perdóname. No. Se pide para que la persona entonces pueda responder si te perdono o no te perdono. Otra observación. Si tú y yo perdonamos a los que nos han ofendido, Dios nos perdonará a nosotros. Si tú y yo perdonamos sin condición a los que nos han ofendido, Dios nos va a perdonar a nosotros. Sin embargo, si tú y yo no perdonamos a X persona, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Y el no tener el perdón de Dios es un lugar horrible en que nos podemos encontrar. Miren conmigo Mateo capítulo 6, versículo 14. Miren todos conmigo, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Hasta ahí me gustó. Bueno, también el 15 me gusta, nada más que un poco más difícil para algunos. Versículo 15. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Uy, uy, uy. Sentimos de pronto el peso de la culpa, el peso de la obligación, el peso de la desobediencia sobre nuestros hombros. Pero si no perdonáis a los hombres, y también a las mujeres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Oye, entonces eso quiere decir que si yo tengo resentimiento con alguien, que Dios no me perdona. Exactamente lo que está diciendo Cristo. Miren, si hemos de permanecer sobre la pista en este andar con Cristo, tenemos que estar bien suplidos de cantidades muy pero muy generosas de humildad, de unidad, de falta de egoísmo y de disposición a perdonar a otros incondicionalmente. Y lo que hace que todo esto funcione eficazmente, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace falta para todo esto? Quiero sugerirles que el ingrediente que causa que estos 4 diferentes aspectos de cosas que nos tenemos que abastecer en este caminar cristiano, lo que nos une es el amor. Así es, el amor por Dios y el amor por los demás. Quiero que piensen ustedes en el amor como si fuera una tortilla en la cual ponemos carnita, ponemos aguacatito, frijolitos y salsa. 4 elementos que forman un sabroso taquito. Y por lo tanto, ese es el amor. Esa es la tortilla de todo esto, es el amor, que envuelve todos esos 4 aspectos y los convierte en un taco sabroso. Y eso te quiero decir, va a formarte a ti, o va a transformarte a ti en una persona a la cual la gente va a admirar. Cuando tú eres una persona que procura ser humilde, que busca la unidad, que busca no ser egoísta, que busca perdonar, aun cuando te ofenden, sin razón, pero aún así les perdonas tú sin condición alguna, y lo haces por amor a Dios y lo haces por amor a la gente. Por lo tanto, si tú y yo no amamos a Dios, no vamos a poder ni vamos a querer perdonar a los demás. Si tú y yo no amamos a Dios, no vamos a amar a los demás lo suficiente como para querer tener un abastecimiento muy generoso de humildad, de unidad con los hermanos, de falta de egoísmo o de perdón o de ser perdonado. Por lo tanto, a ti y a mí se nos ordena en Marcos 12:30 amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, porque eso es lo que hace falta para que tú y yo seamos obedientes a Dios. Además, puesto que una de las evidencias de nuestro amor por Dios es el amor por los hermanos, Cristo nos ordena en Marcos 12:31 que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto lo repite, lo reitera Pablo, el apóstol, en Romanos 12,
12:10, donde bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol dice: sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. En la iglesia se acabó todo eso de yo. En la iglesia es mi hermano primero, mi hermana primero. A propósito, este amor no tiene que ser un amor superficial, de esos amores fingiditos, curiositos, amores sin profundidad. Nosotros debemos amarnos unos a otros, dice 1 de Pedro 1:22, fervientemente de corazón. Esa es la clase de amor que Dios tiene para nosotros y la clase de amor que tú y yo debemos tener por los demás. Así que la humildad, la unidad, la falta de egoísmo y la disposición a perdonar los envolvemos en amor, y estas son las cosas de las cuales tenemos que abastecernos para poder nosotros permanecer sobre la pista caminando con Cristo. Quiero hacerte una pregunta en esta tarde. ¿Te has abastecido tú de estos elementos que hemos hablado el día de hoy? Y si no, te recomiendo, te insto, te ruego que lo hagas. Vamos a orar. Porque hace unos momentos dije que mientras que todo cristiano en él mora el Espíritu Santo, no todos son llenos del Espíritu Santo, y por lo tanto por eso no muestran pruebas de que son creyentes. Vamos a hablar ahora de la llenura. Ya entendemos la morada, ¿no? La morada ocurre cuando la persona se arrepiente de sus pecados y le pide a Cristo que venga a vivir en él, que le haga se entrega a él, pues, al señorío de Cristo. Pero la llenura del Espíritu Santo es esto, y nada más esto. La llenura del Espíritu Santo es el control ejercitado por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Lo repito para darle énfasis a esta verdad. La llenura del Espíritu Santo es el control ejercitado por el Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Eso es lo único que es la llenura del Espíritu. Hay gente allá afuera que está mal doctrinada, que piensa que la llenura del Espíritu es saltar o brincar o caerse de bruces o caer de espalda y llorar y gritar y cantar y aplaudir y hacer cualquier otra clase de dengue o manifestación, y piensan que eso es la llenura del Espíritu, pero eso no tiene nada que ver con llenura de Espíritu. El apóstol Pablo pone esto muy en claro en Efesios capítulo 5, y vamos allí por favor. Capítulo 5, versículo 18. Quiero que comencemos a leer en el versículo 15 para agarrar el hilo de lo que vamos a estar diciendo. Efesios capítulo 5, versículo 15. Por tanto, tened cuidado cómo andáis. Estamos hablando de una caminata, no de una jornada. Entonces estamos hablando el día de hoy de cómo seguir sobre la pista. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Como incrédulos, lamentablemente, muchos cristianos queremos permanecer donde estábamos antes, y queremos pensar, y queremos actuar, y queremos vivir, y queremos andar en el camino cristiano como andábamos antes de ser cristianos. Y por eso Dios dice: no lo hagas así. Quiero que estés lleno del Espíritu Santo. Quiero que estés bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿podemos nosotros caminar como Cristo quiere que caminemos? ¿Que podemos hacer la voluntad de Dios bajo nuestra propia sabiduría, con nuestra propia fuerza, con nuestra propia inteligencia? Absolutamente no. Esta es precisamente una de las razones por las cuales Dios nos dio el Espíritu Santo. Esta es una de las razones por las cuales Él mandó al Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, para que así el Espíritu Santo obrara su regeneración en nuestras vidas e hiciera nuestra transformación visible a otra gente. Y para que eso sea posible, tú y yo tenemos
que rendir el control de nuestra vida al Espíritu Santo y a Él solamente. Tenemos que rendir el control de nuestra vida, de todos los aspectos de nuestra vida, al Espíritu Santo y a Él nada más. Quiero que estén seguros de esto. No hay tal cosa como que yo controlo mi vida y el Espíritu Santo controla mi vida. Eso no existe, no es posible. Es como revolver agua con aceite. O bien, el Espíritu de Dios controla nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras acciones, o nosotros lo hacemos. Pero no puede ser que Dios controla y tú y yo controlamos. Por lo tanto, Pablo da la ilustración y usa. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Uy, cómo me gusta ese versículo. ¿Cuántas veces estamos aquí hablando desde este púlpito, enseñando los jueves en la noche, enseñando en otros estudios, y sin embargo, la gente es tan necia y hace lo que se le pega la gana en vez de hacer lo que dice la palabra de Dios? Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Versículo 18. Y no os embriaguéis con vino. Ahora, mucha gente, muchos creyentes dirían, bueno, ahí está, entonces aquí la enseñanza principal es no te embriagues, no te emborraches. Esa no es la enseñanza principal, La enseñanza principal no es esa. Vamos a seguir, vamos a releer y luego continuar para ver cuál es la clave, qué es la enseñanza esencial de este versículo. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Esa es la enseñanza principal de este versículo. Porque si tú eres lleno del Espíritu, no vas a embriagarte con vino. Porque si tú eres lleno del Espíritu, vas a mostrar el fruto del Espíritu con todas sus 9 características. Porque si tú eres lleno del Espíritu, vas a hacer toda la voluntad de Dios. Porque si tú eres lleno del Espíritu, no vas a ser necio, no vas a ser insensato, sino vas a ser sabio. ¿Entendemos? Ahora bien, he aquí en esencia lo que nos enseña este pasaje. Dado a que el Espíritu Santo mora en nosotros, debemos de andar con cuidado y debemos de andar como lo que somos, como hijos de Dios, y no el Espíritu, siendo Dios, está con nosotros. Y cuando el Espíritu viene, Él trae el fruto del Espíritu y trae cambios a nuestra vida. Ahora, esta promesa de nuestro Señor se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende a la tierra y comienza su ministerio entre los gentiles, entre los cristianos y entre los cristianos, claro. Ese ministerio incluye su morada y llenura de todo creyente verdadero. Por lo tanto, el apóstol Pablo describe la habitación, describe la relación que el Espíritu Santo tiene, describe esa relación que la tercera persona de la Trinidad tiene con nosotros en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. Una vez más, les invito a que vayan allá conmigo. Como ustedes ya saben, cuando les doy una cita, mi expectación es de que ustedes vayan conmigo a leerlo, para que no crean simplemente porque yo les digo, aunque deberían de creerme, pero quiero que lo crean porque lo leen con sus propios ojos, para que ustedes mismos vayan viendo que es verdad lo que les estoy diciendo. Que sean ustedes diligentes como los de Berea, que analizaban la Biblia, escudriñaban las Escrituras a diario para ver si estas cosas son así. Bueno, 1 Corintios 3:16, todos allí espero, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mora en vosotros.
Esto quiere decir una vez más como recordatorio, cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, en ese momento viene Dios en la persona del Espíritu Santo representando a Jesucristo y al Padre a vivir en nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo distinguimos entre la morada del Espíritu y la llenura del Espíritu? Usa el vino como la ilustración y dice más bien, hermanos, dense cuenta, cuando uno se embriaga de vino, ¿qué le pasa? Uno pierde el control. Eso es disolución. Eso te lleva a una falta de control, a un cometimiento de toda clase de barbaridades, de tonterías y de pecados. Y por eso, dice Pablo, no te embriagues, para que así, por el otro lado, o sea, al contrario, estés lleno del Espíritu Santo y que Él te controle. Miren, la gente que consume vino va a ser controlada por el vino. Pero aquella persona que permite que el Espíritu Santo asuma poder sobre su vida, va a ser consumida por el poder transformador del Espíritu Santo y siempre va a permanecer sobre la pista, haciendo la voluntad de Dios en maneras tangibles y visibles. A estas alturas, pues, quiero presentarles algunos de los abastecimientos necesarios para que tú y yo podamos seguir sobre la pista, caminando con Cristo. Déjenme decirles lo siguiente. Cuando una iglesia empieza a recibir a personas nuevas, llegan visitantes y empiezan a venir unas cuantas veces, a veces no hay mucha comunión. Y después de que la iglesia empieza a tener más reuniones, más actividades, los hermanos empiezan a conocerse un poquito más. Uno de los problemas, sin embargo, cuando la gente se empieza a conocer más, empieza a tomar más confianza el uno con el otro. Y el problema de tener más confianza es que luego empezamos a tomar más libertades el uno con el otro. Es decir, libertades de decirnos cosas quizá no tan de